Bienvenidos a este programa especial de la Oveja Eléctrica en Canal 22, en donde hoy conversaremos con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez sobre sueños y pesadillas en tiempos de pandemias. ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué tal, querido Pepe? Muchos de nosotros hemos visto que se ha multiplicado la rareza de los sueños en los días de cuarentena. Pepe Gordon conversa con el médico y escritor Jesús Ramírez Bermúdez, director de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, sobre los vasos comunicantes entre los sueños y el presente que vivimos. Pues Jesús Ramírez Bermúdez, muchísimas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica. Al contrario, es un placer. Yo siempre veo tu programa y me parece un resquicio de libertad. Ya veremos si es el último. Oye, pues Jesús, vamos a hablar de los sueños en tiempos de una pandemia y cómo los sueños pueden estar relacionados con el presente. Tú bien sabes que con la interpretación freudiana se estaba planteando que los sueños estaban relacionados y vinculados siempre con el pasado, pero él, en un libro que se llama Pasión Intacta, George Steiner habla de un estudio que se hizo con 300 personas en la Alemania nazi en 1933-1934, en donde se dio cuenta, los registros de sueños planteaban que la gente se veía con los brazos y manos amputadas, y esto quiere decir que en la interpretación de Steiner, que tal vez preferían tener el brazo amputado que estar haciendo el saludo hitleriano, el saludo nazi que estaba circulando ya en los desfiles militares. Entonces hablemos de esto, de la vinculación del sueño con el presente. Gracias. Bueno, me gusta mucho la referencia que propones de George Steiner y a su vez me trajo a la mente otra referencia un poco más vieja que de una persona que vivió de alguna manera la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra Carl Gustav Jung, alumno de Freud también, que tenía una interpretación ligeramente discordante con respecto a la interpretación freudiana, ¿no? Que como tú dices, remontaba la correcta interpretación de los sueños a una investigación del pasado personal, ¿no? Sobre todo de esos momentos traumáticos fundacionales en la biografía. Pero bueno, por un lado, Jung tenía estas creencias, probablemente mágicas, si queremos verlo de esa manera, o por lo menos montadas a un idealismo que parece incluso anacrónico fuera de esta época, pero él pensaba ciertamente que los sueños tenían que interpretarse en dos sentidos, que había los pequeños sueños que tenían que ver con la vida personal y con circunstancias que eran menores, y los grandes sueños que tenían valor arquetípico y que de alguna manera revelaban algunas claves para entender la posición del individuo en relación con un universo más amplio, ¿no? Que sería lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Por supuesto, nada de esto ha sido demostrado científicamente, pero son ideas muy estimulantes en el plano filosófico. Y en particular, me vino a la mente que en su autobiografía y en un libro que él tiene sobre la historia contemporánea, sobre la interpretación psicológica de la historia contemporánea, también refiere como Steiner acerca de personas, incluido él mismo, que tenían algunas pesadillas anticipatorias con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que antes de que iniciara formalmente la Segunda Guerra, él en lo personal dice que soñó una vez que estaba como en un mapa de Europa y que este mapa se llenaba de sangre, y había otros testimonios de otras personas que tenían experiencias similares. Entonces, él propone una idea en la cual los sueños, ¿no? Mediante diferentes claves, podrían estar haciendo como un registro de algunos elementos que están flotando en nuestro entorno, en nuestra cultura, en la psicología colectiva, y que logran ser reelaborados por el sueño en la forma de imágenes anticipatorias. Entonces, por supuesto, la idea de Jung, como dijimos, es muy mágica, pero quiero recordar de una vez los trabajos de Patricia Garrett, que ha recogido durante más de 35 años muchos testimonios acerca del soñar para ir encontrando los temas centrales, ¿no? Los temas claves del soñar, que los pone como en 12 temas, y el primero justamente es ser perseguido o estar en peligro. Es decir, que ante todo los sueños son como un recordatorio, según esta visión, que es una visión más científica, acerca de los grandes problemas de la supervivencia, ¿no? Y que quizá en alguna etapa de la evolución tuviera un valor
para promover la supervivencia, en el sentido de prepararnos y anticipar los peligros. Y bueno, en este marco, tú sabes que ahora en Google, por lo menos en Estados Unidos, se ha cuadruplicado la búsqueda y que tiene la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos más sueños últimamente? Si vinculamos esto que tú estás planteando inicialmente, ¿qué respuesta podríamos empezar a visorar en estos términos? Por mi parte, yo veo dos temas. Por lo menos quiero empezar con dos temas. Uno, que tiene que ver con la fisiología del soñar, ¿no? Es decir, la probabilidad de que recordemos sueños está estrechamente relacionada con nuestra fisiología del soñar. Y nuestra fisiología del soñar está estrechamente relacionada con nuestra fisiología circadiana, es decir, nuestros ciclos de sueño y vigilia y la manera como esto se sincroniza con la luz y la oscuridad. Entonces, por supuesto, con la cuarentena que está instalada en la mayoría de los países del mundo, si no es que en la inmensa mayoría, bueno, con la cuarentena se han trastocado prácticamente nuestros ciclos circadianos, ¿no? Es decir, hay en paralelo a esta investigación del soñar, una investigación también digital, también en Internet, acerca de las múltiples anormalidades en los ciclos de sueño. Entonces, las personas están teniendo graves trastornos del dormir, ¿no? Les cuesta mucho trabajo empezar a quedarse dormidos, o bien algunos empiezan a tener un despertar a las 2, 3 de la mañana y vuelven a recuperar un poquito el sueño a las 6 de la mañana y entonces vuelven a tener ese segundo sueño un poco más reparador. Pero en realidad está muy trastocado, ¿no? La fisiología del sueño, los ciclos circadianos. Entonces, esto creo que altera mucho la arquitectura del sueño y en particular es muy probable que muchos de nosotros estemos suprimidos de fase REM, porque la fase REM, como todos sabemos, se presenta más hacia la segunda mitad de la noche y entonces esta fragmentación del dormir que estamos viviendo es probable que esté ocasionando alteraciones de la arquitectura del sueño, supresión de la fase REM o fase de movimientos oculares rápidos, y esta fase, como sabemos, tiene un rebote, que es algo que ha sido muy estudiado por los fisiólogos en los últimos 50 años. Es decir, a veces reaparece en forma más intensa y entonces esta intensificación de la fase REM por rebote, que sucede como resultado de la fragmentación del sueño y de la alteración de la arquitectura del sueño, puede estar haciendo que tengamos una fase REM más intensa o que estemos recordando mejor lo que sucede en la fase REM. El doctor Jesús Ramírez Bermúdez subraya la alteración de la arquitectura de los sueños que se está dando en estos días de cuarentena. Después del corte, nos adentraremos más en la neurociencia del sueño. Estamos de regreso en este programa especial de La Oveja Eléctrica en Canal 22 sobre sueños y pesadillas en tiempos de pandemia. Deidre Barrett, psicóloga de la Facultad de Medicina de Harvard, al hacer el registro de sueños de estos días de pandemia y cuarentena, subraya que han aumentado los sueños raros y pesadillas. En este marco, el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez conversa con Pepe Gordon sobre la neurociencia de los sueños y su vínculo con el estrés. ¿Para qué sirve el sueño? En términos de neurociencia, ¿por qué necesitamos del sueño? ¿Qué es lo que está ocurriendo en términos de reparación de nuestros neurotransmisores, pero también de nuestra capacidad de absorber y digerir las experiencias vividas? Claro. Bueno, creo que la respuesta definitiva con respecto a la función del soñar, o sea, de las experiencias oníricas como tal, la vivencia subjetiva del soñar con imágenes, con una narrativa personal, no está completamente contestada, ¿no? Tú y yo somos muy amigos de nuestro colega José Luis Díaz, ¿no? Así es. Elaboró muchas hipótesis en este libro, en registro de sueños. Sí. Y algunas de ellas derivan de estas tesis, ¿no? De que probablemente el soñar implica una preparación para la vigilia, en el sentido de que durante el soñar
sabemos que hay una corriente de acetilcolina. Es una corriente colinérgica que tiene que ver con la fase REM. Y esta corriente de acetilcolina entra al tálamo y del tálamo pasa a la corteza cerebral, específicamente a la corteza occipital, muy relacionada con la visión, y a la corteza límbica, a las cortezas paralímbicas y al sistema límbico, muy relacionado con las emociones. Por eso casi siempre lo que más recordamos de los sueños son el componente emocional del soñar y sobre todo las imágenes visuales, ¿no? Aunque no son los únicos elementos de la fenomenología del soñar, pero en definitiva, es posible que esta corriente colinérgica esté preparando al individuo para la vigilia y en ese sentido calibrando sus sistemas, incluyendo sus sistemas emocionales y preparándolo para peligros, o en ese sentido podría tener cierto valor de anticipación, en el sentido de que sería como un modelo personal predictivo, ¿no? De lo que podría llegar a pasar. Es una hipótesis nada más, pero que plantean algunos científicos muy serios. Ahora, creo que lo que sí sabemos muy bien es la función del dormir, ¿no? La función del dormir no tenemos ninguna duda y la menciono porque también está en peligro o en riesgo ahora durante la pandemia, ¿no? Es decir, la arquitectura del sueño implica una fase de sueño ligero, luego una fase de sueño profundo, en la que tenemos unas ondas cerebrales que conocemos como ondas delta, que se encuentran en una frecuencia que va de 0 a 3 Hz, o sea, ciclos por segundo. Y durante este sueño profundo, es cuando se produce una reparación orgánica en virtud de muchos cambios, no solo en la neuroquímica cerebral, sino más bien en la comunicación entre el cerebro y nuestro organismo en conjunto a través de sistemas hormonales. Por ejemplo, hay un pico de hormona del crecimiento que se produce durante el sueño de ondas lentas. Entonces, la hormona del crecimiento tiene un efecto en todo el organismo, ¿no? En las células de todo el organismo. Por eso, cuando dormimos bien, tenemos un sueño reparador y al día siguiente nos sentimos más fuertes, con más energía, con mejor ánimo. Entonces, es importante considerar que también esa es otra forma de peligro que estamos viviendo, ¿no? El peligro de nuestra alteración del dormir, donde muchos estamos teniendo fragmentación del dormir, por lo tanto, una dificultad para entrar a ese sueño profundo y una menor reparación orgánica que se refleja en fatiga, se refleja en problemas cognitivos, ¿no? De atención, de memoria. En fin, no todo el mundo tiene esos problemas, pero ciertamente mucha gente se queja de ello, ¿no? Y bueno, también sabemos que la falta de sueño o las mismas pesadillas están unidas a experiencias de estrés postraumático que ya se está empezando a vivir. Entonces, hablemos de eso porque fíjate que muchos de los sueños, en esta arquitectura de los sueños, este registro de sueños que se está tomando por diversos científicos, hay sueños, por ejemplo, que nos hablan de maremotos, de inyecciones letales, de masas de gusanos blancos, de monstruos, y que parecen estar relacionados y vinculados con el estrés postraumático y con el problema del procesamiento de la incertidumbre. Es muy importante lo que estás comentando, ¿no? O sea, yo creo que, en efecto, muchas personas están viviendo un estrés postraumático. En primer lugar, quienes viven de forma directa las consecuencias de la enfermedad, ¿no? O sea, quienes han padecido la enfermedad y tuvieron un terror inmenso a morir, o quienes estuvieron ya en servicios de hospitalización o más aún en servicios de terapia intensiva. Pero también todos los familiares y toda la red de seres queridos de quienes han padecido la enfermedad han tenido vivencias traumáticas intensas. En un segundo plano, yo mencionaría a los profesionales de la salud. O sea, en los hospitales vivimos una situación bastante dramática, bastante ruda, donde, bueno, yo tengo colegas que están, por ejemplo, en la terapia intensiva del Instituto de Nutrición, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, otras instituciones en el IMSS y en el mismo Instituto de Neurología, ¿no? Donde estar inmersos en estos especies de trajes espaciales, ¿no? Que parecen sacados de la NASA o de 2001 de Stanley Kubrick, y donde se está viviendo todos los días no solo el estrés del paciente que está en un riesgo altísimo de morir, sino también el riesgo del contagio. Más o menos el 12% de los de los infectados en México son profesionales de la salud. Entonces, hay un estrés postraumático intenso en el personal de salud que va aunado también a las guardias, la alteración del sueño, la deprivación entonces del reposo necesario.
Y estos profesionales también tienen estrés postraumático. Y finalmente, yo diría que la sociedad en general está siendo expuesta a una vivencia traumática que tiene que ver con pérdidas, ¿no? En este caso, pérdidas de la movilidad, pérdida de mucho de lo que consideramos nuestras libertades, pérdida de nuestra seguridad porque tenemos miedo de enfermar y morir. Cada quien va calculando sus riesgos o los riesgos en sus familiares. El segundo requisito para el estrés postraumático son ciertos factores de riesgo personales, algunos vinculados a la biografía, otros de orden neurobiológico, pero también toda esa alteración del dormir, todos esos problemas de falta de reposo, toda esa situación de encierro y también la vivencia colectiva de pánico, la cultura del miedo, todo eso retroalimenta la probabilidad de tener pesadillas como síntoma postraumático, ¿no? Que sabemos que las pesadillas son uno de los síntomas cardinales del trastorno por estrés postraumático. Pesadillas y estrés postraumático. ¿Qué más pueden indicar los sueños, querido Pepe? Querida Silvina, los sueños también están vinculados a la libertad interna y a la creatividad. De ello conversaremos con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez después del corte. No se lo pierdan. Estamos de regreso a este programa especial de la Oveja Eléctrica sobre sueños y pesadillas en tiempos de cuarentena y de pandemia. Pepe Gordon conversa con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez sobre los sueños como reductos de libertad e imaginación en estos días difíciles. Hablemos de la posibilidad de que nos da también el sueño para repararnos creativamente, porque hay también una función en este contexto. María Zambrano tenía un libro muy interesante que se llama El sueño creador, y entonces esto nos habla de que, por un lado, tenemos este problema que se nos presenta en términos de pesadillas, pero creo que de lo que hay que hablar es también de los sueños, es decir, de las esperanzas y de las pesadillas, y cómo se expresan en esta fase tan íntima del ser humano, que es dormir y soñar. Oye, Pepe, yo en ese sentido pensé, ahora que tú mencionabas, que incluso en el estrés postraumático, las temáticas o las imágenes de las ensoñaciones, de las pesadillas, muchas veces son como metáforas de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Es decir, tú decías que hay gente que sueña con maremotos, con terremotos. Yo, por ejemplo, en días recientes soñé una vez que iba en una carretera con un amigo que vive por San Luis Potosí. Estábamos como en un bosque y él iba manejando. Ya son dos sueños en los que yo no manejo, sino manejan otras personas. Maneja un amigo, maneja mi hermano, como si hubiera perdido un poco el control. Exacto, ese control, ¿no? Eso que los neurocientíficos llamamos sensación de agencia, ¿no? La sensación de que tú eres quien toma las decisiones. Pero entonces en ese contexto, en uno de los sueños era un choque, ¿no? Un accidente automovilístico, y en otro de los sueños era un incendio nocturno que estaba afectando al bosque y que incluso me hacía pensar en pues, esa paradoja, ¿no? Esa triste de que el incendio era muy hermoso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo sabía que tenía un significado terrible. Entonces, es interesante que cómo en el soñar creamos imágenes metafóricas, ¿no? Es el tema que estudió Sigmund Freud y nadie se lo puede reclamar eso, ¿no? Nadie se lo puede quitar el mérito de haber entendido las imágenes oníricas como símbolos que requieren una decodificación, una interpretación. Entonces, pensaba en un ensayo de Borges en este hermoso libro, Las 7 noches, que se llama Las pesadillas, y que empieza comentando el término inglés, ¿no? La yegua de la noche, ¿verdad? The nightmare, ¿no? Porque en inglés la palabra ya es una metáfora, ¿no? La pesadilla es la yegua de la noche. Entonces, él relaciona mucho el nombre inglés de la pesadilla con la función metafórica que está de alguna manera implícita en el soñar. Y entonces me acordé también de otro pensador, un filósofo, Paul Ricoeur, que decía que vemos la emergencia de lo creativo, por supuesto en la imaginación poética, ¿no? En la imaginación mitológica también, que es como el soñar colectivo de los pueblos, pero el tercer escenario sería entonces la conciencia onírica, ¿verdad? Entonces, sí creo que
el soñar nos da a todos experiencias creativas que además no se vuelven solamente el privilegio del artista, ¿no? El privilegio del cineasta, del poeta, sino en realidad una experiencia creativa a la que tenemos acceso todos, ¿verdad? Aunque claro, probablemente el artista, los artistas, ¿no? Serán capaces de utilizar esas imágenes para reconstruirlas con una significación que sea incluso capaz de alcanzar a las emociones de los demás. Como en el caso de David Lynch, ¿no? Que yo sé que es uno de tus, Sí, sí. de tus grandes maestros. Sí, oye, pues estamos hablando de un tema que también te es caro, el problema de soñar despiertos. ¿Y qué quiere decir soñar despierto? El doctor Jesús Ramírez nos explica que con estudios de resonancia magnética se puede apreciar que cuando una persona está despierta en reposo, la red cerebral por defecto sigue activa, imaginando. Hoy en día sabemos que esa red cerebral por defecto o red cerebral básica está relacionada con estos procesos de soñar despierto, que tienen mucho que ver con la imaginación y con un pensamiento divergente que no se aplica ya a la resolución de problemas prácticos inmediatos en el mundo externo. O sea, esta red entra en cierto conflicto con otra red, que es la red ejecutiva, que nos pide, es la realidad, ¿no? Que nos pide todo el tiempo, ponme atención, aquí estoy, yo te estoy planteando un problema, resuélvelo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos esta otra red que es un poco como más relacionada con la comunicación con nosotros mismos, que nos dice, no, ahorita no quiero poner atención al mundo externo, ahorita no quiero resolver esos problemas, ahorita no quiero escuchar a la maestra, ahorita incluso perdí la atención de lo que estaba diciendo mi paciente porque estoy soñando despierto. Y que es clave para la creatividad, ¿no? Porque de ahí luego surgen soluciones inesperadas. Tiene que ver con la incubación de una solución creativa y en ciencia ha pasado en innumerables ocasiones que cuando no estás poniendo la atención en el problema, pues resulta con Kekulé, por ejemplo, que empiezas a descubrir una estructura molecular que tú querías averiguar o investigar y que te aparece en el sueño, ¿no? La estructura del benceno. Claro, interesantísimo caso, como los otros que se han descrito, ¿no? Los sueños de Mary B. Shelley, que también le permiten construir el Frankenstein, y otros ejemplos que son tomados de la ciencia. Yo leí alguna carta que planteaba a Beethoven, en la cual decía que tuvo un sueño cuando iba en un carruaje rumbo a Israel y que lo despertó una música celestial, como solo podría soñarla Beethoven, ¿no? Pero que casi de inmediato al despertar se le perdió el sueño y se quedó con una nostalgia y melancolía por no haber podido recordar ese sueño. Pero de regreso del viaje, cuando iba otra vez hacia Europa, vuelve a tener la ensoñación y ahora sí se despierta y de inmediato la empieza a escribir y obviamente se da el lujo de editarla y corregirla y la convierte en una pieza musical, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices, tanto la creatividad científica como la creatividad artística dan cuenta de este rol de la ensoñación como un factor que promueve o pone en escena esa incubación creativa. Y bueno, esto me parece que hoy en día es muy importante porque cuando estamos hablando de los recursos que tenemos para enfrentar estos tiempos de crisis, uno de los más importantes no es tan solo la creación, sino la recreación. Y si no podemos ser artistas, si no podemos ser científicos, sí podemos recrear esos mundos y ese es tal vez el poder de la ensoñación y el poder que puede tener el sueño en nuestras vidas como elemento para restablecer de alguna manera cierta coherencia o cierta resiliencia dentro de nosotros, porque ahora me gustaría pasar ya prácticamente al final de esta charla a este punto tan importante de lo que podemos hacer justamente con nuestros sueños, no que los estemos manipulando, pero si estamos hablando de esta ensoñación creativa, de este soñar con los ojos abiertos, ¿qué papel tiene la literatura? ¿Qué papel tiene la novela? ¿Qué papel tiene la música en facilitar estos mecanismos que están relacionados íntimamente con la imaginación? Pues, me parece una pregunta muy interesante. Me vino a la mente los trabajos de una colega y amiga que está en Washington. Ella da clases en la Universidad George Washington, donde tiene un laboratorio de creatividad. La doctora Rosa Aurora Chávez, psiquiatra y neurocientífica mexicana, psicoanalista también, que tiene una tesis muy interesante acerca de cómo el soñar
al perderse ciertas inhibiciones que provienen del lóbulo frontal, porque los estudios de metabolismo cerebral demuestran que durante la fase REM no hay un adecuado metabolismo y activación de la corteza prefrontal. Entonces, eso permite que haya asociaciones que normalmente descartaríamos porque las consideraríamos arbitrarias, absurdas, ridículas, o nos darían hasta pena a lo mejor, ¿no? Pero durante el soñar se activan estas asociaciones, o más bien no hay ese poder del principio de realidad que las desactive. El filtro. Exacto, no hay ese filtro, ese rol de censura, y entonces se da una especie de hiperconectividad de ideas que permite acceder o establecer conexiones entre dos sucesos que a lo mejor no hubiéramos conectado, un poco como Kekulé, ¿no? Que ve esa serpiente que se muerde la cola y se le ocurre el anillo del benceno, ¿no? Entonces, esa capacidad de asociar cosas que aparentemente encontramos muy separadas o que nuestro pensamiento lógico no nos permite llegar mediante la deducción, pues podría ser una de las aportaciones importantes del soñar. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que lo primero que podemos hacer es escuchar nuestros sueños, ¿no? Atenderlos, dedicarles un poco más de tiempo. Estos diarios de sueños que hacen muchos escritores y grandes soñadores, ¿no? Grandes viajeros del soñar, creo que son herramientas muy, muy útiles porque además se van convirtiendo poco a poco en diarios también de nuestra vida íntima, ¿no? Mi padre, por ejemplo, que tiene cuadernos y cuadernos de sueños. José Agustín. José Agustín, sí, y que gracias a eso escribió una novela que aquí me permito publicitar y presumir, Cerca del Fuego. Sí, sí, que claro. además es el resultado de un sueño de la poeta Elsa Cross, que soñó que mi papá tenía que escribir este libro. Entonces, él nos platicaba mucho, y es muy interesante y es muy cierto, de cómo cuando analizamos un sueño separado, parece que no tiene mucho sentido. Pero si empezamos a hacer el diario del sueño, empezamos a ver que se van dando como épocas, temporadas, series de sueños, ¿no? Que están interrelacionadas y además se van interrelacionando con la vida diaria también, con la vida en vigilia. Entonces yo creo que este tipo de diarios son muy interesantes como herramientas para el autoconocimiento, independientemente del valor que le demos nosotros a la interpretación de los sueños, ¿no? Si lo queremos manejar nada más como una cuestión creativa o queremos ver ahí alguna clave, yo qué sé. Pero en todo caso, estos diarios y esta atención al soñar promueven el autoconocimiento. Y a leerlos también, nuestro autoconocimiento, porque esto es lo maravilloso de la lectura, que tienes el momento del creador y tienes el momento del recreador. Y en la recreación está también la posibilidad de vivir el reducto de libertad que implican los sueños. George Steiner decía que los sueños son el último refugio de la libertad y la tierra de la resistencia. Entonces, tal vez en esta frase estamos resumiendo lo que puede decir el sueño en estos tiempos de pandemia. Sí, una expresión de nuestro estrés, de nuestra respuesta ante la incertidumbre, pero también reducto de libertad compartida, porque la literatura y el arte son sueños compartidos. Y la verdad, verlos desde tu punto de vista, desde tu análisis, es muy enriquecedor, querido Jesús. Te agradecemos muchísimo esta conversación aquí en la Oveja Eléctrica en Canal 22. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias por la invitación.